José Antonio era un varón de 32 años cuyo motivo de consulta inicial era la infertilidad. Tenía un espermiograma mediocre, pero al realizar la historia clínica y preguntar por otros motivos de queja actuales, cosa que hago siempre, resultó que tenía una hipoacusia, que estaba pendiente de audiometría. A los 15 años su audiometría había sido normal, pero tenía antecedentes por parte de la madre y el hermano y ahora empezaba a tener un poco de problema él. Y unas cefaleas muy frecuentes desde hacía 10 años que siempre le venían invariablemente los fines de semana. Por la mañana, sobre todo cuando dormía más, y era una sensación de presión supraocular sorda y en la zona frontal. Entre los criterios de estado había fatiga, una fatiga que se recuperaba así, descansaba un poco a lo largo del día, tenía como desfallecimientos a lo largo del día. Esto es propio de un... Había aversión al calor, sobre todo en las manos, un poco de calor nocturno. Era inquieto, le costaba parar quieto. Todo esto son síntomas de... Y sus pulsos radiales en el lado derecho eran muy inferiores al izquierdo. También tenía problemas de que le fallaba la memoria, ocasionales arritmias, palpitaciones. Era un chaval tímido y emotivo y tenía con frecuencia aftas en la punta lingual. Y la tez y las orejas, cuando se emocionaba, se ponían rojas. Todo esto lo digo porque vais a encontrar aquí los diagnósticos de Zhang Fu para que veáis que están basados en elementos. También tenía mucosidad nasal matutina, era una persona obsesiva y a nivel del hígado había hipocondralgias y soplaba cuando se agobiaba. Y respecto al riñón, la hipoacusia, un espermiograma débil, miedos, tendencia a tener lumbalgias, tenía acúfenos y a veces le ponían las orejas rojas. Interrogando sobre la infancia, era el menor de 5 hermanos, una infancia bien, pero tenía cierta dificultad de apertura a los demás en los entornos sociales. Y es que en realidad tenía una baja autoestima arquetípicamente masculina. Y además le pregunté específicamente y sí, cuando se cansaba se le curvaba la espalda, se doblaba. Bueno, no es mi intención analizar aquí el tema de la infertilidad, que se quedaron embarazados a la 4ª visita. Le había punturado un vejiga 52, en la 2ª visita un RENMAI 4 con un RENMAI 6. Y nada, en la 3ª visita vino con cierta indigestión y le hice un estómago 34 con un estómago 40. Pero a la 4ª ya estaban embarazados. Entonces le propuse si le podía tratar las cefaleas de fin de semana. Pues después de 2 o 3 intentos, las cefaleas de mi paciente se resolvieron con la estimulación aislada de... Y como todo no es perfecto en esta vida, me dijo que cuando quisieran volver a quedarse embarazados volvería a venir. Y así fue, regresó 4 años después y en esta ocasión el embarazo solo se consiguió con una fecundación in vitro. Pero bueno, mi intención de mostraros este caso, además de demostraros que aunque las cosas que se publican siempre son las que van bien y todos tenemos fracasos terapéuticos, en este caso la idiosincrasia del punto empleado, que explicaba bien el por qué sus cefaleas se presentaban en fin de semana cuando se relajaba, me parece que hace que valga la pena que os explique este caso clínico.